Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto poderlos saludar y sobre todo hoy con una gran invitada, bueno, ahorita les voy a platicar todo lo que hace Rosario Alfaro, licenciada Rosario Alfaro, que es directora de Guardianes, una organización padrísima. Ahorita vamos a estar platicando de eso. ¿Cómo estás, Rosario? Qué gusto saludarte. Muy bien, Carla, muy contenta de estar aquí contigo, de poder hablar y de poder comunicarme con todas las personas que te ven. Muchísimas gracias, Rosario. Y la verdad es que ya tengo mucho tiempo de poder conocer la gran labor que ustedes hacen con esta organización que se llama Guardianes, Afectividad y Sexualidad AC, que para decirlo de una manera en la que se pueda entender, ¿qué es lo que hace Guardianes? Mira, nosotros somos una asociación civil que desde hace 20 años nos dedicamos a prevenir el maltrato y la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, trabajando con sus madres, padres, cuidadores primarios y también con sus docentes. Y desde el 2017 tenemos el estatus consultivo en ECOSOC, Organismo de las Naciones Unidas, y hemos colaborado pues con varias organizaciones de la sociedad civil, tanto en la defensa y en el cuidado de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como en la restitución de sus derechos, y también pues ayudar a que se tenga una comprensión más profunda de qué es lo que ocurre con la violencia sexual cuando pasa en la infancia, cómo se podría prevenir y también cómo capacitarnos para poder generar sobre todo espacios de conciencia que ayuden a las víctimas a recuperarse, restaurarse, a tener la confianza para poder hablar, a no ser revictimizadas cuando intenten hablar de este tema y darle a las personas en general una comprensión de por qué las víctimas actúan como actúan, de por qué viven o sea, mucha gente dice, pero ¿por qué las víctimas hablan años después? ¿No? Si a mí me hubiera pasado esto, al otro día estaría en la Procuraduría poniendo mi denuncia, ¿no? En la Fiscalía denunciando esta situación. Y la verdad es que solamente las personas que viven una experiencia traumática comprenden que la experiencia en sí misma genera muchos problemas de trastorno de estrés postraumático que van a hacer que las víctimas hablen años después, comprendan después qué fue lo que les ocurrió y que además esto no significa que ya no tengan remedio, ¿no? Al contrario, que una víctima nunca es tarde para hablar. Las víctimas no hablan cuando pueden, no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden, ¿no? Y entonces es importante que también nosotros como sociedad estemos capacitados para poder hacer intervenciones que den primeros auxilios emocionales, que puedan acompañar estos procesos en las familias, en las escuelas, en nuestras comunidades, y que incluso podamos tener la política pública adecuada para poder hacer una correcta intervención en estos casos y una correcta procuración de justicia, porque a veces es lo que las víctimas nunca sienten que llega, ¿no? La justicia para poder decir, otra vez, la sociedad me coloca en un lugar en donde se visibiliza mi dolor y se le da un sentido y no solamente se me trata mal porque todo el mundo siente que de alguna manera permití que me pasara esto, ¿no? O Claro. sea, eso Sí, nos dedicamos a hacer. es bien duro, o sea, la verdad que ese tema es bien duro porque, o sea, imagínate que si alguien, yo sé que falta todavía mucho y cada vez más personas lo comprenden, pero qué difícil cuando alguien pudiera pensar, si a mí me pasara, yo sí saldría corriendo al otro día a denunciar. Y realmente, al menos el 90-95% de los abusos sexuales de la infancia y podríamos decir que también en la adultez se quedan en una cifra negra, en cosas que nunca salieron a la luz. A mí me pasa muy comúnmente que la gente se acerca y me dice, ay, es que yo me identifico con esto, con el otro, porque yo viví abuso sexual infantil. Y, muy bien, ¿y cómo estás? Bien. Oye, ¿hiciste alguna denuncia? ¿Hiciste algo? No. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que siempre me dicen, pero yo ya perdoné.
Y yo les digo, está muy bien que ya hayas perdonado, pero no se trata de que ya hayas perdonado, se trata que, bueno, eso está bien, porque lógicamente si no te va a traer un daño todavía más grande, pero el asunto no se maneja así. O sea, esta tensión, esta búsqueda de que estos abusos se puedan prevenir, pero también se puedan juzgar, pero que también se pueda sanar, ¿cómo? ¿Cuáles son todas estas áreas en las que de una u otra manera, si estamos interesados, podemos acercarnos a guardianes? Porque creo que México está lleno de personas que han vivido abuso sexual infantil de una manera que no podemos comprender, ¿no? Y que hemos aprendido a vivir así, ¿no? Mira, yo creo que todos y todas debemos de capacitarnos independientemente de que seamos profesionales de la salud o que nos dediquemos a atender a acompañar a víctimas. Todos deberíamos de estar preparados en algo que se llaman primeros auxilios emocionales. Así como nos preparamos para tener primeros auxilios cuando alguien se corta, cuando alguien se cae, cuando alguien necesita alguna ayuda, y todos, bien que mal, sabemos que hay cosas básicas que necesitamos hacer para resguardar la salud física de alguien, también deberíamos de saber cómo resguardar la salud emocional y psicológica de una persona, más cuando esa persona es un niño o una niña, ¿no? Tal vez algo que toda la gente debe de saber es que qué ocurre con la violencia sexual o con la violencia física y cómo tenemos que acompañar a las personas cuando se atreven a contarnos. O sea, lo primero, por ejemplo, es creerle a la víctima, ¿no? Esto es muy importante, creer que le pasó. A veces, no sé, es muy difícil creerle a alguien que sufrió violencia sexual y realmente, por ejemplo, si es un adolescente, decimos, ay, no, los adolescentes ya estaban listos y sabían y etcétera, ¿no? O sea, juzgamos muchísimo a las víctimas. Lo primero es que hay que creerle a la víctima, sea quien sea. O sea, incluso hasta si fuera una persona adulta, hay que creerle a una víctima. Mucha gente dice, pero ¿qué tal si miente? Yo diría que el 98% de las víctimas no van a mentir sobre este tema, ¿no? Tal vez existe alguien que está, que puede decir alguna cosa que no sea del todo así, pero es muy difícil que una persona mienta. Muy difícil. Muy difícil. Hay que creerle a las personas. Dos, hay que contener también sus emociones, porque fíjate que muchas personas piensan que cuando alguien cuenta este tema de ser víctima, lo va a contar triste, llorando, en un mar de lágrimas, con el corazón roto, y más bien las víctimas lo que tienen es mucho enojo, ¿no? Tienen mucho enojo, tienen que poder contener la rabia, contener cuando alguien está muy enojado, calmarlo, informarle. ¿Qué le tenemos que informar a una persona cuando la estamos escuchando? Uno, que le creemos. Dos, que no fue su culpa. Que todas las cosas que una persona sufrió siempre son culpa del agresor. El agresor la manipuló, la sedujo. Bueno, manipular es una palabra que queda mejor porque a veces seducción la gente entiende como positivo. Como algo bonito, como algo que está ligado al amor incluso. Ajá, exactamente, ¿no? Pero más bien es una manipulación que tal vez la víctima sí siente que hay amor, pero más bien es una utilización del agresor, ¿no? Y hay, sobre todo, yo creo que una cosa importante es consolar a una víctima por lo malo que le pasó y también por lo bueno que le dejó de ocurrir, ¿no? A veces en la violencia solamente vemos las cosas que el dolor que le causó a una víctima, el daño que dejó, pero también no vemos, que es lo más importante, que es lo bueno que no vivió esa persona mientras estaba ocurriendo el abuso, ¿no? Porque generalmente la violencia sexual en la infancia no es de una ocasión. Generalmente como son personas cercanas, el 60% son personas cercanas de la familia, esto puede durar incluso años, mucho tiempo, un periodo largo de tiempo en la vida de una persona. Entonces, es importante que las víctimas encuentren consuelo y siempre es muy importante que las llamemos a la acción. La acción de dos cosas. Una, como tú bien decías, denunciar legalmente, y también para eso
va a tener leyes más justas y más adecuadas y protocolos de actuación mejor elaborados, mientras más personas denuncien. Como tú muy bien dices, la mayoría de las víctimas no denuncian. Solamente 1 de cada 10 víctimas denuncia. Y la verdad es que muchas sienten que perdieron el tiempo y que no tuvieron una procuración de justicia. Entonces hay que intentar que esto se profesionalice cada vez más. Además, también es importante que cada vez se sepa que las víctimas solamente tienen que dar su testimonio en una ocasión, no que lo repitan constantemente en las 10,000 citas que van a tener, ¿no? Porque eso revictimiza a las personas estar hablando de esta situación. Y otra cosa también muy importante es que además de la denuncia legal, saber que una persona necesita aquí hacer un proceso de tratamiento terapéutico, ¿no? Que es importante que haya terapia y que también aquí yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que se dedican a acompañar estos procesos, pues a que nos profesionalicemos en trastorno de estrés postraumático, porque a veces también los profesionales de la salud también a veces revictimizamos a las personas con muchos diagnósticos que no son a veces los más adecuados para una persona que fue víctima. A veces nosotros mismos vemos a las víctimas como personas que tienen problemas de trastornos de personalidad, trastornos clínicos, y más bien es el estrés postraumático, que es muy similar a situaciones graves de salud mental y que necesitan una exploración más profunda para poder acompañar a una persona sin tampoco ponerle una etiqueta clínica de entrada, ¿no? Cuando lo que tiene es que ha sido víctima de algo grave que evidentemente deja secuelas, ¿no? Y si tenemos cada vez también un personal que acompañe de una manera con más conocimiento este tema, vamos a procurar pues la restitución del derecho y la reparación del daño de una manera más oportuna y mucho más eficiente. Este tema tiene así como 80,000 preguntas porque que no sé ni cuál de todas hacerte, porque, por ejemplo, dices, bueno, ¿cómo? Estamos viendo ahí ya algunos comentarios. Saludamos a nuestro amigo Rubén Mendoza, porque yo creo que todas las personas conocemos a alguien que quiere, que tiene, o sea, que está cerca, que ha vivido ese abuso sexual infantil o nosotros mismos, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo? A ver, obviamente hay 2 fases. Cuando ya pasó mucho tiempo y decimos, ¿ya qué hago ahorita? O sea, eso fue mi abuelo, yo ya tengo 30, yo ya tengo 28, yo ya tengo 40, yo ya tengo 50. O sea, ¿qué? Yo ya para qué, ¿no? Ya solo me sequé las lágrimas y aprendí a vivir así. ¿Qué hace un adulto que fue un niño abusado sexualmente? Mira, justo me estás haciendo una pregunta que voy a invitar a tu auditorio a que pueda la próxima semana acompañarnos en un foro que se llama Nunca es tarde para hablar, que está justamente pensado en aquellas personas que en la vida adulta se dan cuenta del tema. Te voy a decir, por ejemplo, una estadística muy sencilla. Solamente el 2% de las personas que sufren, de los niños y niñas y niños que sufren abuso sexual, solo el 2% lo dicen cuando está ocurriendo. Solo el 2%. Solo el 2%. Wow. El 22% lo va a decir aproximadamente un año después de que ocurrió. Wow. Pero el 57% de los casos lo va a decir después de 5 años. La mayoría lo va a decir. Bueno, así 5 años es algo, ¿no? Porque es mucho tiempo. Pero la mayoría. Es algo, ajá. La mayoría lo va a decir justo lo que tú me estás diciendo, 20, 30, 40 años después. Y todos decimos, ¿por qué las víctimas no hablan? Porque los 2 síntomas principales de sufrir violencia sexual, o sea, cuando alguien sufre violencia de cualquier tipo, yo a veces pongo este ejemplo porque es mi ejemplo personal de haberme sentido más cercana a la muerte, es que estuve, cuando tenía como 18 años, estuve en medio de una balacera. Wow. Y esa balacera, así literal, en medio de la balacera, ¿no? Hizo que cada vez que yo pasaba por la misma calle, tenía yo mucho miedo de esa situación, me sudaban las manos, me ponía muy nerviosa, y aunque ya se me hubiera olvidado tiempo después, volví a estar cerca del lugar y otra vez volví a sentir la misma angustia, ¿no?
Las víctimas de violencia sexual, la escena del crimen no es una calle o un lugar o una casa, es su cuerpo. Claro. Es el cuerpo en el que están ellos todo el tiempo. Entonces, el mecanismo de defensa que hacemos para evitar ese dolor emocional es desconectarnos del cuerpo. Por eso todos los síntomas que tienen que ver con la violencia hablan de disociación, hablan de tener trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos de muchos tipos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos ante este tipo de situación dolorosa, pues es evitar estar en nuestro cuerpo y generalmente eso genera amnesia. Olvidamos la situación, aunque parezca que es una cosa rara, olvidamos la situación. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? De esto se va a hablar años después. De hecho, por eso tenemos ahora leyes que ya no prescribe la denuncia del abuso, porque sabemos que las víctimas van a hablar muchos años después, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Ajá, es la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Qué hacer si somos adultos y vivimos abuso sexual infantil? Pues mira, lo primero es que tenemos que darnos cuenta que muchos de la sintomatología que tiene una persona adulta, que a veces no entiende y que piensas que eres así, que eres depresivo, que eres ansioso, que eres, que tienes algún problema, es porque así eres y no porque la raíz viene de una situación abusiva. ¿Qué hacer? Nunca es tarde para hablar. Es importante empezar a hablar del tema. Es importante además buscar ayuda adecuada. Mientras nosotros encontremos este acompañamiento y podamos ser valientes para poder entrar por esta herida y podamos desarrollar cada vez más conocimiento de nosotros mismos, conciencia, muchos de los síntomas que tenemos, la verdad es que van a disminuir y vamos a sentirnos mucho mejor. Yo diría que lo primero que tiene que hacer una persona adulta que sufrió abuso infantil es recuperar su vida, su historia y empezar a hablar del tema. Porque la mejor manera es que esta herida la volvamos una cicatriz. Las cicatrices no duelen. Y para volverlo esto una cicatriz necesitamos realmente, pues, sanar nuestra herida. Y así como las heridas físicas, esto es rascarle, limpiarle, hacer todo un proceso para que entonces podamos sanar nuestra historia. Fíjate que algo que dijiste se me hace súper interesante. Empezar a hablar de eso, porque aunque a lo mejor tú digas, ay, ya ni modo que ahorita me ponga a denunciar, se puede, porque como tú dices, ya no prescriben. Oye, pero es que era mi abuelito, ya ahorita ya para qué lo digo. Pero cuando tú lo hablas, sí realmente sanas, vas sanando y además ayudas a tus hijos, aunque también incluso ya estén grandes, a que ellos aprendan a que no se tienen que quedar callados y a la vez a tus nietos y a las siguientes generaciones. Y esto es muy importante, por ejemplo, este comentario que dice, los niños nunca mienten sobre un abuso, porque es casi, todo puede pasar, pero es sumamente difícil porque es todo lo contrario. Lo que es muy difícil es que lo hablen. Y cuando toman el valor de hablar y nosotros como adultos, ahora hablemos de los adultos, de los papás, que no estamos preparados para que nuestros hijos nos digan eso, porque he visto una y otra vez, recuerdo el caso, por ejemplo, de Norma Bastidas, ella es una activista alrededor del mundo que ha sido muy famosa ya y dice, mi abuelo me abusaba y cuando yo le dije a mi abuela me dijo, así son los hombres, no se pueden aguantar, tú calladita. Recuerdo otro testimonio de otra chica que me dijo, mi tío me abusaba, pero mi mamá sí me apartó de él, pero no hizo nada. No, pero muchas veces es que realmente nos estamos desarmados, no sabemos qué hacer cuando un hijo nos dice, tu papá, el papá, el padrastro, el abuelo, o sea, ¿qué hacemos? Porque no solo implica esta parte de decir, ¿cómo hago para ayudarte sin destruir a toda la familia? ¿No? Tienes ese miedo de decir, entonces corro a tu papá, ¿qué hago con tu abuelito? O sea, se acabó lo que parece ser tu realidad, ¿no? Es que tal vez, ¿sabes, Carla? Necesitamos hacernos preguntas diferentes. Porque mira, generalmente cuando estas cosas se abren, a todas las personas nos genera mucho
mucha rabia, mucho dolor, mucha angustia el tema de la violencia sexual. Todo lo que queremos hacer es salir a protestar, a golpear, a hacer algo para recuperar, pues, el daño que nos han hecho, ¿no? Y es normal, o sea, por ejemplo, yo cuando doy cursos siempre les pregunto a las personas, ¿tú qué sientes cuando escuchas que existe la violencia sexual infantil o cuando existe el abuso sexual a niñas y niños, ¿no? Y casi todo el mundo me dice, me siento enojado, frustrado, es una injusticia, me da mucho dolor, siento mucha pena, mucha tristeza, me siento muy angustiado. Generalmente a todos nos genera emociones de malestar, pero tenemos que comprender que prevenir, sanar y procurar justicia deben de ser actos que salgan del amor y no del miedo, ¿no? Entonces, son situaciones que tal vez deben de salir con más conciencia. Ajá, con más, ¿no? Porque finalmente es, híjole, sí, del amor. No estoy hablando incluso, por ejemplo, tú hace ratito hablabas del perdón a la agresora. A veces no se puede, ¿no? O sea, la rabia te sostiene y perdonar a un agresor es muy difícil, muy difícil. Yo diría que esa es la parte más última del proceso, ¿no? Y que si alguien incluso me dice que no puede, está bien, ¿no? Si no puedes perdonarlo, está muy bien, pero lo importante no es tu relación con el agresor. Lo importante es tus relaciones con tu cuerpo, con tu familia y con todas las otras cosas que necesitas relacionarte de una mejor manera, ¿no? Entonces, tal vez aquí las preguntas que nos tenemos que hacer no sea cómo reaccionamos, sino cómo ayudamos. Fíjate, ¿cómo podemos, por ejemplo, el caso más grave que yo te ponía hace ratito, que es, creo que no era a ti, es que acabo de tener otra entrevista. A ver. Cuando un caso muy grave es que el papá sea el agresor, ¿no? Ese es un caso súper grave. Pero también es muy grave, yo diría que es el caso más grave, es cuando es el hermano mayor con un hermano más pequeño. Eso te iba a decir ahorita, fíjate. ¿No? Ese es un caso muy difícil. Y tal vez aquí, fíjate, las preguntas más adecuadas sería saber que cuando son adolescentes, muchos adolescentes que cometen estas prácticas abusivas sexuales, el 90% de ellos también fueron víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y lo están repitiendo. Y que cuando eres adolescente, tienes muchas posibilidades de que si recibes la terapia adecuada, no vuelvas a tocar a una niña o a un niño de una forma erótica. Entonces, tal vez en el caso de los adolescentes, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos hacer para darles acompañamiento adecuado para que esto ya no vuelva a ocurrir? En lugar de criminalizarlos y hacer que este tema sea un tema en donde no reciban ayuda adecuada. Tal vez las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿por qué el papá, el abuelo abusa? No estoy diciendo que hay que defenderlos. No, necesitan una sanción. O sea, si un adulto, cualquier adulto, comete un asunto de violencia sexual, esto es un delito y necesita un acompañamiento. Pero tal vez en prisión necesitamos dar un acompañamiento diferente, ¿no? Porque también es una persona de nuestra familia. Tal vez también necesitamos encontrar y conocer por qué esta situación se da. O sea, no es normal que un adulto se siente excitado con una niña o un niño menor de edad, ¿no? Es una situación anormal. Necesitamos tal vez buscar cómo podemos acompañar a los agresores y conocer más esto, cómo funciona. Evidentemente en un asunto de reclusión, porque no pueden estar con la sociedad, pero también necesitamos ver cómo podemos acompañar a las familias, porque por ejemplo, cómo reaccionamos si sabemos que nuestros hijos están sufriendo violencia sexual, también las familias necesitan un acompañamiento. Esto todo el mundo debe de saber que no solamente afecta a las víctimas, que afecta a la familia y que para las personas cercanas de la familia que están acompañando estos procesos también es difícil, doloroso y que también van a necesitar mucho apoyo emocional y mucha contención para poder salir adelante. Pero aquí es importante reconocer que los seres humanos somos mucho más resilientes de lo que creemos y que evidentemente tenemos la fortaleza para poder sobreponernos a estas situaciones tan difíciles.
Fíjate que yo justamente hablaba con una psicóloga especialista en violencia sexual, en violencia de menores, que tiene un libro muy bonito que se llama Vivir para Contarlo, se llama Débora Salgado. Luego me gustaría presentarlas porque me contaba justamente de un caso donde tuvo que atender a una mamá que su hijito adolescente había abusado del chiquito, ¿no? Y entonces justamente esto que sale a la luz porque dices, bueno, a los dos son mis hijos, a los dos los amo. ¿Cómo hago para ayudarlos a los dos, no? Creo que cuando es otro menor, pues es probablemente ni siquiera es que tenga una desviación, sino de repente no supo cómo manejar las hormonas y nada más tuvo ahí como pudo a la mano, ¿no? Pero también ella había sufrido este abuso sexual por parte de, no me acuerdo de su papá o de su padrastro, pero fíjate, pasó algo que me parece un caso tal vez de los poquísimos que existen, porque ella le dijo a su mamá le dijo, le creyó, denunciaron al papá o al padrastro, el papá reconoce lo que hizo y acepta la prisión, así tranquilamente, por decirlo de alguna manera, encima le pide perdón y encima busca hacer una reparación, digamos, pide que él cómo puede reparar lo que hizo, ¿no? Entonces, esto es una cosa idónea que no suele ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando realmente no encuentras ese apoyo, ese respaldo? Puedes tú hablarlo con tus amigas, puedes hablarlo con quién, puedes hacer, o sea, es que es bien difícil, ¿no? Porque cuando eres un pequeño que no, o un menor, o una persona joven que no encuentra ese respaldo en tu grupo más cercano, pues se complican mucho más las cosas, ¿no? Y eso hace que de una u otra manera pues tenga secuelas toda la vida. Parece que no, pero sí las hay. Y algo que me gustaría compartir, en Alas Abiertas nosotros pues trabajamos muy particularmente en el tema de trata de personas. Y déjame decirles a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que el 90% de las personas que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o las víctimas de prostitución o las víctimas de pornografía, al menos el 90% primero fueron víctimas de abuso sexual infantil. Claro, claro. Entonces se siembra una tierra fértil que como menos te va a traer muchas secuelas en tu vida de pareja, pero el 90%, al menos, y lo hemos comprobado, claro, con todas las sobrevivientes que hemos conocido en una década, de verdad, y hemos conocido sobrevivientes alrededor del mundo y siempre es lo mismo. Hay abuso sexual infantil que no fue, digamos, subsanado y entonces las consecuencias aunque vivas, te pueden costar la vida, ¿no? Claro. Qué grueso, ¿no? Es que justamente haz de cuenta, Katia, lo que ustedes encuentran en Alas Abiertas, en Alas, bueno, no Alas, Alas Abiertas, sí, es abiertas, muy bien. En Alas Abiertas es que las personas que sufrieron violencia sexual generalmente tienen eso que te decía yo de la disociación, ¿no? Y la disociación traumática hace que tú no te sientas conectada con tu cuerpo. Eso puede hacer que te vuelvas una persona reprimida sexualmente, o sea, que no quieras ningún contacto sexual, que te cueste incluso tener relaciones sexuales, o que por el contrario permitas que te hagan víctima de trata, o sea, no que des tu consentimiento, sino que estés ahí como zombie, ¿no? O sea, como si no estuvieras del todo en ti. Un patrón de abuso, digamos. Exactamente, ¿no? Porque es una cosa que inconscientemente, o sea, se oye mal, pero inconscientemente es como estar buscando comprender por qué alguien que era cercano a ti abusó de ti, por qué te ocurrieron estas cosas. Y es una forma que los seres humanos tenemos que entender que es de canalizar el dolor emocional que tienes, ¿no? Aunque esto parezca que se hace más grave, más grande, pero así funciona el dolor humano y así funciona nuestra mente. Y más que revictimizar a las víctimas por esto, tenemos justamente que hablar desde un espacio más comprensivo de cómo funciona la violencia y darnos cuenta que para poder terminar con estos patrones necesitamos más conciencia, más información, más educación y prepararnos todos, porque, por ejemplo, cuando
Cuando la familia o papá y mamá no pueden ser estas figuras de protección para niñas y niños, lo real es que, como dice este bonito dicho africano, para educar a una niña y a un niño se necesita una aldea, ¿no? Wow. No solamente una familia o no solamente una persona. Necesitamos de todos, porque lo que hacemos con las niñas y los niños es algo que tiene repercusión para las siguientes generaciones. No importa si son mis hijos o no son mis hijos. Yo tendría que tratar bien a todos los niños y darles además la oportunidad de tener una vida libre de violencia y de procurarles justicia cuando sus derechos no sean respetados. Qué impresionante, porque fíjate, ahorita ahondando un poco en lo que decías que o tienes estos problemas de alguna manera de que te cuesta trabajo una relación sexual, o por el otro lado, un poco te vuelves como que estás ahí un poco como en estado zombie, por decir, desconectado. Pero fíjate que también otra que está ahí como entre las dos, una víctima que acabamos de escuchar su testimonio, ella dice que tenía 10 años, una víctima de Argentina que ella tenía 10 años y ella creía que era novia de un chico de 27, y entonces pues tienen estas conductas de abuso sexual y ella lo que le sucede es que se hipersexualiza, y entonces a partir de ese momento empieza a usar que shortcitos, que esto, que el otro. Después, por la crisis en Argentina, tienen que emigrar a España y ella termina siendo víctima de la prostitución, que finalmente es simbiótica con la trata de personas, y por eso nosotros siempre estamos a favor y defenderemos el abolicionismo, porque una víctima no solo de trata, sino en situación de prostitución, también viene de un abuso. Entonces, claro, cuando tú compras a una mujer porque crees que está por su elección, esa elección de todos modos está viciada. Claro. Aunque esa mujer no es explotada como esta chica argentina, su voluntad está viciada porque parte de un patrón de abuso. Entonces, creo que pues estas causas nuestras están bien de la mano, y por eso también me gustaría, voy a ver si aquí puedo compartirles, déjenme ver, si les puedo compartir la imagen de lo que vas a tener muy pronto, estos foros, estos cursos que creo que, como nos estabas platicando, son gratuitos, ya vienen. A ver, cuéntanos un poquito, déjame, espero hacerlo bien. Ahí les voy a compartir porque lo tengo aquí en mi WhatsApp, y acá tengo las imágenes. Tenemos esta imagen. ¿Esto de qué es? Esto es una carrera por los derechos de las niñas y los niños, que va a ser el 20 de noviembre en el Bosque de Aragón, aquí en la Ciudad de México, en donde invitamos a mamás y papás a correr con sus niñas y niños. Se trata de que corran en parejas y que hagan una actividad por los diferentes derechos de las niñas y los niños, y que sea una actividad pues lúdica, de integración, de juego, de esparcimiento para mamás, papás y niñas y niños, ¿no? Está padrísimo eso. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí, ¿cómo le podemos hacer para acceder a esto? ¿Nos inscribimos en la liga que nos pusiste o esa es otra? Porque veo que no, la liga es el foro. Se pueden inscribir en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx, o en nuestro teléfono, que es 55 36 18 02 40. Lo voy a volver a repetir: 55 36 18 0240, donde podemos responder pues sus dudas y preguntas y darles información de la carrera. Lo siguiente que pusiste es una plática de inteligencia emocional que también vamos a tener. Pero a lo que más me gustaría invitarlos, porque esas pláticas las damos con frecuencia, no sé si te mandaron. También son pláticas que generalmente damos, pero esas las pueden encontrar pues al menos cada mes o cada 2 meses en nuestras redes y en nuestras plataformas. Pero lo que más me gustaría invitarlos es un evento que vamos a tener la próxima semana, que es un foro que se llama Nunca es tarde para hablar. Okay. Y este foro vamos a entrevistar a varios especialistas
en el tema. Te voy a decir algunos de los especialistas que vamos a tener. Vamos a tener, bueno, a alguien que a mí me emociona mucho, vamos a entrevistar a la doctora Anabel González. ¡Qué padre! Anabel González es una experta en disociación traumática. ¡Wow! Adultas que sufrieron violencia, ¿no? Mira, ahí está justamente la liga de registro al foro. Ella la vamos a entrevistar el martes. Ella acaba de sacar este libro que se llama Las cicatrices no duelen y que creo que puede ser muy valioso para todas las personas adultas que han vivido violencia sexual en su infancia. También va a estar el doctor Jorge Barudi. Jorge Barudi es un psiquiatra chileno que vive en Barcelona y que ha abierto centros de atención a niños en varios países de la Unión Europea, que la verdad tiene de las mejores prácticas para atender la violencia sexual. Wow. Y él tiene muchas publicaciones al respecto. Él además tiene siempre un enfoque de género y es como muy interesante escuchar al doctor Jorge Barudi. Él nos va a hablar justamente de las secuelas que tiene la violencia sexual, cómo podemos detectarla cuando ya somos adultos. Y vamos a tener también algunos otros invitados como que nos van a hablar. Hay uno de nuestros invitados que fíjate que a él lo conocimos en un congreso que hubo en Estonia este año, hace unos meses, y él presentó los avances de su tesis doctoral, una tesis doctoral justamente para hablar de estas consecuencias cuando pasa el abuso en la familia en personas adultas. Él es el doctor Nicolás Gabriel, justamente acaba de obtener el grado de doctor por esta tesis y nos viene a presentar esta información que la verdad es como muy, muy necesaria para las personas que sufrieron violencia en la infancia. El foro va a ser del 14 al 19 de noviembre, ahí están solamente 4 de nuestros expositores. Todos los días vamos a tener alguna conferencia que nos va a hablar sobre estos temas, desde el 14 al sábado 19 de noviembre, y todas son por Zoom, son gratuitas. Si ya las personas no nos caben en Zoom, también van a estar en nuestras redes sociales en Facebook. Te vas a ver también en Facebook. Pero yo creo que sería muy valioso para todas las personas en general que tienen sospecha de que tal vez sufrieron abuso sexual o que recuerdan que tuvieron abuso, que lo puedan ver y que se den cuenta que nunca es tarde para hablar, ¿no? Que nunca es tarde para poder recuperar su vida, su historia, para poder sanar, que recuerden justamente esto que dice la doctora Anabel González, ¿no? Una herida duele mucho y las cicatrices no duelen. Pone un ejemplo en este libro que la verdad está precioso, que yo se los recomiendo mucho. Dice un ejemplo que a mí se me hace que es muy, muy bueno. Dice que cuando tenemos una piedra en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, que es una piedra de abuso, de sentir que estamos cargando un lastre muy grande, cuando vamos a terapia es como si la fuéramos haciendo polvito y arena. Mientras más hablemos de ella, más la molemos, ¿no? Wow, qué padre. Tal vez siempre vamos a tener un poco de arena en nosotros, pero no es lo mismo soplarle a la arena que soplarle una piedra, ¿no? Entonces, si queremos... Estoy de acuerdo. Pesa mucho menos, además, ¿no? Entonces, si queremos sanar esto, pues necesitamos empezar a encontrar espacios para hablar. Y estas personas, Paula Lobos, que también está aquí, Paula Lobos es de la Asociación Paicabí, pero estuvo mucho tiempo formándose en Escocia, en un modelo de atención a niñas y niños, que yo creo que es de los más efectivos a nivel mundial, y que hablan de muy buenas prácticas para atender este tipo de casos. Creo que escuchar a estos expertos que son de otros países, que tienen otras formas de vivir, de atender, de acompañar a las víctimas, puede darnos a todos, no solamente a profesionales, sino a cualquier persona y sobre todo a alguien que vivió esta situación, mucha esperanza y mucha luz para poder encontrar, pues, salud emocional. Wow, qué impresionante, Rosario, de verdad, qué trabajo tan maravilloso.
muchas, muchas felicidades. Espero que de verdad aprovechen esta gran oportunidad y también pues que de alguna manera podamos pues ahondar también en que esto se siga difundiendo, compartan con amigos, compartan con personas, la gente que lo vea, vea después este video, que empiece a escuchar esta información que nos acaba de compartir Rosario, compártanlo con más personas, porque a medida que nosotros estemos preparados, vamos a poder ser mejores en ayudar a otras personas, pero también vamos a poder sanar, y sanando ayudamos mejor, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces realmente creo que esta es la única forma de cambiar las cosas. Te agradezco mucho, Rosario, este tiempo que nos has dado. Felicidades por una labor tan maravillosa. Espero que sigamos muy, muy, muy en contacto, porque de verdad que cuando prevenimos el abuso sexual infantil, prevenimos la trata de personas, prevenimos todo lo que viene alrededor de la trata de personas, que es un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad pública, un tema que sí o sí va a permear a nuestras familias. Entonces, de verdad, muchas gracias y bueno, espero que sea la primera de varias. Sí, yo también, Katia, muchísimas gracias y de verdad yo feliz de colaborar, más con un trabajo tan bonito que ustedes hacen, porque a veces justamente en lugar de ayudar a las personas que han sido víctimas de trata, la sociedad incluso como que las ve con sospecha, ¿no? No, Y creo a que lo mejor me gustaba, ¿verdad? Que la explotaran. no, ándale, a lo mejor le gustaba que, todo eso piensan de todas las víctimas, o sea, Sí, es normal, ya. cualquier víctima de abuso tiene que dar pruebas de inocencia, ¿no? Sobre todo si es un tema que está relacionado, porque mira, por ejemplo, si a mí me operan mañana la nariz y el cuate me deja mal, no hay problema, todo el mundo me va a creer, nadie me va a decir, ay, ¿a poco bien que te gusta la nariz chueca? No, pero si es un tema sexual, pensamos que de una u otra manera lo disfrutamos, o lo disfrutaron, o la pasaron, alguien la pasó bien ahí, la víctima seguramente en algún momento lo pasó bien. Y entonces hay como una doble agenda en esto de tener que creerle a la víctima de violencia sexual, y de verdad, qué doloroso y qué grave. O no, pues ya tenías 18, entonces ya seguramente ya sabías qué hacer. O sea, no, espérame, o sea, ¿qué pasó, no? No, además también siempre se cree que la víctima hizo algo para permitir que eso pasara, ¿no? Y eso no es culpas, ¿no? Y le quitamos le quitamos piedras de la bolsa a los victimarios, y claro. Si bien vale la pena sanar todas las áreas, pues las cosas tienen que ir en su lugar, y también la verdad jurídica tiene que proceder, pero bueno, pues la sociedad tenemos que ser parte de esa sanación, ¿no? Entonces, pues nuevamente gracias, Rosario. Sí, muchas gracias. Y hay que seguir haciendo cosas juntas. Así es. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos ven ahora, que nos ven más tarde, que nos ven a cualquier hora, que nos ven en Guau TV, que nos ven en cualquier lado, que nos vean y que nos vayan a ver, porque de verdad que es un placer poder a través de estas pláticas servirles. Hasta la próxima.